experiencia del anciano al que ignoramos. Vive fe en esa herida del enfermo al que olvidamos. Vive fe en quien por hambre se alimenta de sus sueños. Bienvenidos sean a su programa Vive Fe. Hoy estamos transmitiendo desde la Universidad y Preparatoria Xochicalco. Hoy se va a llevar a cabo un panel acerca de la sexualidad, en donde estarán las diferentes posturas sobre este tema tan importante en la vida del hombre y un tema que sin duda siempre es polémico, pero es muchísimo lo que hay que aprender. Ojalá sea de su agrado estos programas especiales acerca de la sexualidad que vamos a tener en su programa Vive Fe. Comenzamos. Me da mucho gusto saludarlos. Miren, yo quisiera en esta ocasión, de hecho, por eso no traigo ni siquiera una presentación, porque por el poco tiempo, yo más que nada quisiera que esta exposición fuera una oportunidad para llegar a sus conciencias. Creo que a veces tenemos una falsa idea, un falso concepto en cuanto hablamos de sexualidad y de fe o moral. A veces como que sentimos que están peleadas y yo creo que no es así. Y eso es lo que yo quisiera que hoy ustedes pudieran entender. Están en una etapa, muchachos, sin duda maravillosa, pero también es una etapa llena de muchas dudas, llenas de decisiones que tomar, que muchas de ellas marcarán por completo tu vida. Y en este campo, por supuesto, la sexualidad ocupa un lugar fundamental, porque están en la etapa en donde están en ese crecimiento y empiezan a conocer su cuerpo y empiezan a conocer todo lo que conlleva la sexualidad. Y en este campo también vemos que hay muchísima información y a veces es una información que no ayuda mucho, ¿no? Vemos todos los medios de comunicación están bombardeados con temas sexuales y a veces vivimos en un ambiente demasiado erotizado y creo que por eso a veces esas dudas, esas incertidumbres de los pasos a seguir, en qué momento tener una relación o no, el tema de la masturbación y todo lo que implica la sexualidad, hay veces que no sabemos a quién dirigirnos o cuáles son los pasos más adecuados a seguir. Lo primero que quisiera resaltar es que la sexualidad, porque es una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? ¿La sexualidad es mala o es buena? En el ámbito moral o ético, es muy difícil hablar de algo bueno o malo, pero de entrada yo diría, la sexualidad por supuesto que es algo bueno. La sexualidad es una parte fundamental en la vida de cualquier persona. Y este es un tabú o un error que tenemos que decir, es que la sexualidad es mala. Ahora, aquí lo importante es, ¿qué hacemos con la sexualidad? ¿Cómo vivimos la sexualidad? Es ahí donde entra la diferencia. ¿Cómo va a ser mala la sexualidad si Dios nos la ha dado, ¿no? Entonces, de entrada, tenemos que quitar ese tabú de pensar es que todo lo que sea sexo es malo, todo lo que sea sexualidad es malo. No, simple y sencillamente que para todo hay un tiempo y hay un porqué. Otra de las grandes incógnitas que se plantea en cuanto a la ética y por supuesto también en cuanto a la fe, es decir, es que la iglesia prohíbe, y creo que esta expresión que me parece de entrada muy fuerte, está mal planteada, y para entenderlo es muy sencillo. Si ustedes tienen o han visto un niño pequeño y sus padres tienen una formación para él en donde todo se le permite, en donde se le deja hacer lo que el niño quiere, ¿qué va a pasar con ese niño el día de mañana? Díganme ustedes. Si no tiene reglas, si no hay normas, si se le consienten todos, si se le da lo que pide, ¿qué va a pasar? Se va, como decimos, a malcriar, ¿no? Entonces va a ser un niño que no va a conocer reglas, que no va a conocer límites. Y entonces ese niño el día de mañana no va a saber tener una verdadera libre albedrío, o sea, la libertad, la voluntad de poder decir un no. En este sentido, en cuanto a ética, moral y fe, eso es lo que la Iglesia plantea.
Lo que estamos planteando no es un prohibir, sino es un conducir, es un guiar, porque hay un momento para todo, y por eso las normas, las reglas, no son malas, aunque a veces no nos gustan, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? No nos gustan que decimos nos impongan reglas, pero las reglas son parte de la sociedad, y en este sentido nos ayudan porque nos regulan y nos protegen. Por eso la iglesia lo que hace es no es decir un no, sino es decir un sí, pero a la vida, es decir un sí a la dignidad de la persona. Por eso lo que la fe o la iglesia nos invita en este ámbito es a valorarnos como personas. Y en esto hay que aclarar, la sexualidad no es mala. ¿Cómo lo vivo? ¿Cuándo lo vivo? Hace la gran diferencia. Y no siempre estamos en todas las etapas de nuestra vida preparados para enfrentar cualquier situación. Y en el ámbito sexual, por supuesto que hay etapas. ¿Por qué pensar, por ejemplo, en el hecho de la sexualidad en una etapa posterior a la que tú estás viviendo? Y me refiero a la relación genital, porque sexo, se oye medio extraño, pero sexo tenemos todos los días, nos relacionamos sexualmente. Pero hablando propiamente de la cuestión de una relación genital, híjole, pues yo desde mi experiencia con la pastoral juvenil, he visto tristemente a muchos jóvenes como tú que han dado este salto, ¿verdad?, de tener relaciones genitales en una etapa en donde quizás no había una preparación, si bien física sí, pero no mental, para poder enfrentar lo que implica la sexualidad. Porque entonces hacemos de la cuestión de la relación genital solamente un hecho placentero momentáneo, que lo sabemos, jóvenes, en muchos momentos tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Tanto en cuestiones de embarazo o enfermedades y demás. Yo creo que aquí lo importante es la dignidad que tiene cada uno para saber valorarse desde el punto de ética y moral y decir, yo me valoro, y como ser humano creo que hay un momento para todo, ¿no? Y creo que aquí yo quisiera por eso llegar a su conciencia y darnos cuenta que desde el punto de ética y moral, ¿cuándo es el momento de la relación genital? Pues eso tiene que ver con la madurez de tomar una decisión correcta y que no vivas como muchos otros jóvenes en esta etapa, situaciones que de verdad son terribles, ¿no? Quisiera dirigirme también, por supuesto, al tema de la vida, porque hablar de una relación genital pues también lleva consigo en muchas ocasiones la concepción, y sabemos pues que en este sentido hay con gran tristeza una gran cantidad de jóvenes como tú que en esta etapa están embarazadas, etcétera. Sabemos el tema del aborto, por supuesto, y yo creo que hoy más que nunca jóvenes deben no de informarse. Yo los invitaría a formarse, y esto es muy distinto. Informarte vas a encontrar en todos lados, en internet, en Facebook, en todos lados un bombardeo de información, pero formarte es realmente lograr tener un criterio personal. Por más que tus papás, por más que la iglesia, por más que quien sea te diga no a algo, mientras tú no estés convencido desde tu propia conciencia, nada de eso va a ser suficiente, ¿no? Decimos, es que hay mucha información. ¿Por qué hay una enfermedad venérea? ¿Por qué hay un embarazo no deseado? Porque en el momento de estar a punto de realizar el acto de la relación genital, pues por supuesto que todo aquello que recibiste de formación no importa, ¿no? Porque en ese momento te dejas llevar. Por eso aquí lo más importante en cuanto a la libertad es tener voluntad. La voluntad de decir, yo valgo, yo me cuido, yo soy una persona responsable de mí mismo y de todos los actos que pueda tener. Por eso, jóvenes, yo los invito, fórmense, y de una manera muy especial, yo los invito a que no tengan miedo a hablar de sexualidad con sus padres, porque sin duda si alguien podrá orientarlos en las cuestiones de sexualidad son los papás. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? A veces da mucha pena hablar con los papás de ese tipo de temas, pero sin duda son las personas que más los van a poder conducir, los van a poder guiar. Y si tienen dudas de cualquier tipo, que no les dé vergüenza, que no les dé pena hablar,
porque sin duda es la comunicación y la formación lo que va a hacer que ustedes el día de mañana puedan llevar una sexualidad responsable y que ante todo y sobre Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra, Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Muchas preguntas en torno a lo que le llamamos el celibato, ¿verdad? Bueno, yo nada más en este tema quisiera aclarar algo. Me dicen mucho, es que no los dejan tener relaciones. Y yo les digo, bueno, es que nadie me metió en esto, ¿no? O sea, nadie me está obligando, nadie me obligó a ser sacerdote, yo opté por un estilo de vida. Y el celibato, porque, bueno, tiene muchos aspectos. El primero es obviamente ejemplo de Jesús. Él rompió con una cadena que se tenía muy clara, en donde se veía la infertilidad o no tener hijos como una maldición. Y Jesús planteó un nuevo tipo de vida, que fue precisamente, él no se casó, o sea, él no tuvo relaciones, él se dedicó a entregarse por los demás. En el caso de la vida del sacerdote, pues es una vida muy ajetreada, es una vida que implica el 100% porque uno se entrega a una comunidad. Y desde el aspecto espiritual, pues ese es el sentido, ¿no? La imitación de Jesús. Pero desde el aspecto pastoral, obviamente, si nosotros tuviéramos una familia, les pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínense que yo tengo en mi casa un hijo muy enfermo, ¿no? Y llegan de madrugada y me dicen, padre, necesitamos que vaya a ver un enfermo. Pues con la pena, pero pues no me puedo mover, tengo que estar con mi hijo, ¿no? O sea, el sacerdote no podemos tener, pues, una familia propia porque nuestra familia es la comunidad. Pero, ¿qué implica esto? Que el celibato, obviamente, sí es, hay que decirlo, no es algo normal, no es algo anormal. El ser humano nació para tener esas relaciones genitales, pero desde el ámbito espiritual es una ofrenda. Entonces yo ofrezco al Señor esta parte de mi vida para poder ofrecerla a los demás. ¿Y qué implica? Pues obviamente muchísimo esfuerzo, una vida espiritual sólida para poder uno responder a este llamado que implica pues el celibato. De investigaciones sociales, y la doctora dijo que debería estar aquí con ustedes, pero les pide una disculpa. Ella ha tenido ocasiones también muy importantes y esto quiere decir que fueron muy importantes. Ojalá ella estará con ustedes en alguna otra ocasión. Entonces, desde la perspectiva de educación como personas sociales, como seres sociales que somos. Desde ahí es donde trataré de presentarles algo muy elemental, pero a la vez me parece fundamental para que todas podamos tener un referente teórico conceptual que nos permita ver qué es esto de la sexualidad. Y bueno,
Como ven ustedes ahí, lo quisimos representar en el universo infinito. Todos somos uno en el universo infinito. Y decimos, la conceptuación de la sexualidad. En primer lugar, la sexualidad es una abstracción. Es una construcción mental que hacen los seres humanos que se dedican a estos estudios, o que hacen los propios seres humanos a través de sus experiencias muy personales, a través de su cultura, a través de lo que ven en la familia, de lo que ven en la sociedad. Y decimos, la sexualidad puede ser estudiada desde la perspectiva biológica, psicológica, sociológica, antropológica, cultural. Pero además, en lo específico, la sexualidad, decimos, ¿desde qué modelo la vamos a conceptuar? ¿Será a través del modelo psicoanalítico, cuyo representante máximo es Sigmund Freud? ¿Será a través del modelo de la secuencia de la conducta sexual de Don Wagner? ¿Será a través de la teoría sociológica de la sexualidad humana? ¿O será a través del modelo de los 4 olones sexuales que propone Eusebio Ruiz Orioles? Y es el que esta mañana voy a presentarles en lo general. Tenemos que los modelos se polarizan. Y en lo general tenemos 2 modelos dominantes. Uno que atribuye la sexualidad como de carácter imperativamente biológico. Generalmente cuando a alguien le hablan de sexualidad, inmediatamente piensa en la reproducción, piensa en el erotismo. Es una concepción biológica, pero hay quienes dicen la sexualidad es vista básicamente como resultante de la interacción grupal, de lo que construye el grupo, que a partir de una base biológica relativamente invariante origina la diversidad característica de ideas, sentimientos, actitudes, regulación social e institucional de lo que el grupo social entiende por sexualidad. Ustedes van a ver que hay grupos, hay culturas donde la sexualidad tiene un significado y probablemente en otra cultura sexualidad quiera decir algo diferente. Y volvemos a enfatizar, ¿qué es la sexualidad? Es una abstracción, es la significación mental que el individuo hace de las fuentes de experiencia de los subsistemas de reproductividad, género, erotismo y vinculación afectiva. Pero hablar de sexualidad, bueno, pues al hablar de sexualidad hemos de hablar de sexo. ¿Y cómo define el sexo uno de los estudiosos de este tema? Y dice, es la constitución biológica integrada por las características físico-químicas genéticamente heredadas que colocan a los individuos de la especie en algún punto, yo insisto, en algún punto de un continuo, cuyos extremos son individuos reproductivamente complementarios. Así tenemos, por un lado, el macho, por otro lado, la hembra, lo masculino, lo femenino, pero hay una línea, hay un continuo que nos dice que entre esa línea pueden darse infinidad de posibilidades. Dice Orioles, la sexualidad está conformada por 4 olones o subsistemas. El subsistema de la reproductividad, el subsistema del erotismo, del de género y el de la vinculación afectiva. Cada uno de estos subsistemas influye en el otro. ¿Cómo se hace esta estructuración mental de la sexualidad? Bueno, pues lo reiteramos, es la resultante de las construcciones que el individuo hace
a partir de las experiencias que vive y que se originan en distintas potencialidades vitales. En lo que se relaciona a la procreación, la reproducción, pertenecer a una especie dimórfica o de género. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Nacemos y desde que nacemos nuestra sexualidad nos acompaña. Esto es un aspecto que Sigmund Freud comentó y que en el tiempo de Sigmund Freud causó un gran alboroto por cuestiones de que la sexualidad siempre se ha callado. Ha sido más fácil callar que poder hablar abiertamente de la sexualidad. Y este callar de la sexualidad nos ha dado un precio muy caro, porque ha habido muchas situaciones que se han presentado y que ahorita les vamos a ver un poquito referente a no saber expresar bien nuestra sexualidad. Dice, la sexualidad humana tiene dos finalidades fundamentales: la reproducción y la satisfacción de una necesidad de placer. Bien, si lo vemos en función de la reproducción, pues, y considerando las familias actuales, generalmente buscan las familias tener uno o dos hijos, de tal forma que vivir una sexualidad para la reproducción pues sería bastante corta, bastante pequeña, en un corto periodo de vida. Sin embargo, viéndola como una necesidad de placer, la sexualidad es muchísimo más amplia. Y hablando de esto, de una necesidad de placer, hablamos de muchas necesidades, de muchos instintos que hay, como el dormir, el comer, que pareciera que es un instinto, una necesidad biológica que tenemos, psicológica, afectiva, y hablamos entonces de una educación sexual. En esto quiero decir que así como nos educamos a comer sanamente, así como nos educamos a dormir en horarios que son los mejores para nosotros, también la educación sexual o la sexualidad se educa. Eso quiere decir que
No porque es un instinto, no porque se busque el placer, implica que lo vamos a vivir de forma ilimitada, tal como lo decía ya el sacerdote, el padre que nos acompaña. Esto de los límites, él lo mencionó y me parece que es un elemento importantísimo. Esta situación de cómo vivir el placer o esta educación nos diferencia de los animales. Los animales, cuando tienen un coito, cuando ellos tienen una relación sexual, lo hacen por ciclos y por una situación meramente de supervivencia. Y los seres humanos podemos vivir la sexualidad los 365 días del año. Por esto, esta diferencia es lo que marca la necesidad de poder ponernos límites. Tal como lo decía el padre, saber cómo, dónde, con quién, de qué forma, de tal manera que no nos dañe emocionalmente ni físicamente. Ese es vivir una sexualidad plena. Cuando no nos dañamos ni física ni emocionalmente, y cuando no dañamos a otros ni física ni emocionalmente. Dice, el sexo es un instinto educado que puede acomodarse a cuándo, dónde, cómo y con quién de la manera correcta para que el individuo se realice en sus impulsos sin molestar al otro. Es precisamente esto que les estaba ahorita comentando. Bien, también el aspecto social. La sociedad ha querido negar la sexualidad y esto ha traído consecuencias terribles a nivel social. ¿Qué ha sucedido con esta doble moral? Sabemos que por un lado está el instinto y queremos que salga, y por otro lado hay otras creencias que nos dicen no, eso es malo, eso es prohibido. Y bueno, hay una lucha interna en el ser humano entre el deseo de vivir plenamente una sexualidad y esta prohibición moral o de creencias que tenemos. Recuerdo una muchachita en psicoterapia que tuvo una relación sexual, su primera relación sexual, y acudió a psicoterapia porque eso le trajo unos trastornos terribles en su personalidad. Tenía pesadillas bastante frecuentes, tenía muchos miedos, mucha culpa, una depresión, que hasta medicamento tuvo que tomar, y esto por ese choque y por esa falta de información y de manejo de su sexualidad. No estaba en ese momento ella preparada para vivir una vida o iniciar una vida sexual. Bueno, ¿qué sucede entonces si lo vemos en la televisión? Nos vemos a veces con los vecinos, con los amigos, que cuando no se maneja una verdadera educación sexual, existen abusos de familiares, y esto es muy frecuente. Ustedes han de saber de niños que son violados, tocados, ultrajados sexualmente por sus propias familias. Ahorita hay un caso muy sonado que probablemente lo han de haber escuchado por ahí. Una niña que incluso murió después de un acto sexual de un familiar. Esto es muchísimo más común de lo que ustedes se imaginan. Esto destruye familias y tiene que ver, bueno, insisto otra vez más, en el manejo de la sexualidad. Embarazos no deseados, que implican a veces el aborto y esto lleva a cabo a veces la muerte de la madre. Matrimonios obligados. Hay muchísimas personas que han sido casadas obligadamente porque hay un embarazo donde tienen 17, 16 años y los obligan a casarse porque socialmente es necesario que el niño nazca bajo una familia, y la vida de ambos adolescentes o jóvenes se frustra, se trunca y se mueren muchas esperanzas que quizás ellos tenían previstas. Esto por una falta de educación sexual. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera parte de este panel acerca de la sexualidad. Los esperamos la próxima semana para continuar abordando este interesante tema. Yo me despido no sin antes recordarte, vuela, tú naciste para ser libre, que Dios los bendiga. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame